podcast de Teica con Esther Collado. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al podcast de Teica. Este es el episodio número 11, 11º episodio del podcast de Teica. Ya sabéis que aquí os contamos siempre toda la actualidad de los 17 equipos que forman parte de la campaña Juegan Ellas, Ganamos Todos de Teica, la élite del deporte femenino valenciano. Salva Gomis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues como tú dices, con ganas ya de afrontar este 11º episodio y contarles, oye, cosas positivas, que además hoy tenemos cosas interesantes que contar. Sí, hoy está divertido, ha habido victorias, así que vamos a ello. Vamos con el sumario. El Elche Club de Fútbol Femenino sigue a lo que sabe hacer, ganar, y tenía marcado en el calendario este partido ante el Real Unión Tenerife para lograr asaltar la segunda plaza y estar cerquita del líder. Lo hizo, así que objetivo conseguido. Tomaremos un café de la máquina de Teica con Alba Torrens, jugadora de Valencia Basket, para hablar del nuevo hito alcanzado en su carrera deportiva. 2.000 puntos anotados ya en la Euroleague Women, y nos hablará también de la buena situación que atraviesa el equipo a estas alturas de la temporada. El Valencia Club de Hockey Femenino ha ganado 2 partidos consecutivos y tiene muchas opciones para pasar a la fase final por el ascenso. Nos lo va a contar todo, como siempre, Matías Sartori. Y hablaremos del resto de resultados de los equipos Teica, así que te contamos todo esto y mucho más hoy en el podcast de Teica. Comenzamos. Soy todo lo que quiero ser, todo lo que yo soñé, todo lo que tengo, todo lo que valgo, yo solita lo gané. La actualidad del deporte femenino valenciano con Teica, el buen vending. Cuida lo suyo desde que se levanta y yo siento que puedo, siento que debo ganarme todo lo que merezco y yo, mi fuerza del cielo y tengo el coraje que hará que yo suba de nuevo. Yo hablo por todas nosotras, por las que luchamos, por las que nos sobran. Hoy juego yo, pero que sepa que siempre ganamos todos. Ganamos todos. Pues empezamos con las noticias de baloncesto. El Valencia Basket, pues muy bien. Victoria tanto en Liga como en Euroliga, así que pues eso, sigue y suma. Lo del Valencia Basket se están acostumbrando, sí. y no hay que bajar los brazos, ¿eh? No, ganó el Rodillo Basket, el Valencia Basket, una vez más esta semana, 2 partidos ganados en la Liga ante Ardoy, 57-79, con un partidazo de Mabunga y de Keral Casas, un inicio arrollador en las dos partes con un gran primer y tercer cuarto, donde el equipo anotó 50 de los 79 puntos que hizo en todo el partido y, bueno, pues después también un buen trabajo defensivo intentando frenar a una Imane Tate, que fue un auténtico dolor de cabeza. La estadounidense, jugadora del Ardoy, logró anotar 14 puntos y capturar hasta 6 rebotes. Fue la principal tarea a nivel defensivo de Valencia Basket. Pero aún así, partido controlado y diferencia grande a favor de las Tarancha. En Euroliga, Esther, también en victoria ante Unigior, 74-86, con un alto porcentaje anotador en todos los cuartos, donde mantuvieron una media más o menos de 20 puntos aproximadamente, con Yagupova, Keral Casas, Vítola, Alba Torrens, las mejores en anotación. Cabe destacar los 13 puntos y 3 rebotes de Alba Torrens, que bueno, dejan al equipo como líder en Valencia Basket. En la Euroliga femenina está líderes con 5 victorias y 1 derrota, y juegan el siguiente partido ante el MKS Paul Weiss la semana que viene, ya estrenando esa segunda fase europea. En la Liga son segundas con una jornada menos, el balance de 8 victorias y 0 derrotas, y el siguiente partido será ante Perfumerías Avenida el jueves en casa y el domingo en Zaragoza contra el Casademonte. Así que nos quedamos con eso, con la oportunidad de ponerse arriba, pero también con, como te decía, en ese partido de Euroliga donde los 13 puntos y 3 rebotes de Alba Torrens le dieron un gran mérito. Pues fantástico este Valencia Basket de Rubén Burgos. Por cierto, dices, Alba Torrens. Oye, pues, ¿sabes lo que podemos hacer? Irnos a la máquina de Teica, tomarnos un cafecito, porque resulta que justamente tenemos buena compañía, así que vamos a ello.
Bueno, pues como os iba diciendo, tenemos buena compañía en este ratito del Café Teica. Tenemos una de las jugadoras fundamentales de este Valencia Basket, Alba Torrens. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, Alba, te hemos llamado porque obviamente queríamos hablar contigo. Vamos a hablar del equipo, de la actualidad, bueno, ahora mismo que la verdad que la dinámica es muy buena, pero queríamos empezar por ti, por ese récord personal, nada más y nada menos que 2.000 puntos anotados en Europa en tu carrera. Oye, no es moco de pavo, 2.000 puntos anotados en Europa por delante a Maya Maldemoro. Oye, enhorabuena, eso lo principio. Muchísimas gracias. Y es una de las cosas que siento, ¿no? Bueno, cuando te dan algún premio o ves algunas cifras, ¿no? Lo que siento es agradecimiento por cuando son tantos puntos, ves que has estado muchos años en la élite y agradeces el haber tenido esta oportunidad, el haber podido disputar tantos partidos a tan alto nivel en los mejores equipos de Europa y bueno, creo que el sentimiento que más florece en estos momentos es agradecimiento y muchos recuerdos, ¿no? Porque no es tanto la cifra o los números, sino todo lo que hay detrás, todas las vivencias, todos los momentos y ves que es verdad, ¿no? Que eso del camino es lo que al final queda. Sí, yo te iba a decir, Alba, que quizá más que un premio es un reconocimiento. Como bien dices, detrás de esos 2.000 puntos anotados, ahora llevas unos cuantos más, 2.000 puntos anotados, hay mucho trabajo, hay momentos en los que el cuerpo flojea, son muchas cosas vividas, es decir, esto es el reconocimiento a una carrera profesional en la élite con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y al final pues viene no sé si llamarlo esa recompensa, ¿no? Pero el que te digan, oye, has logrado 2.000 puntos en Europa, esto tiene mucho trabajo detrás y entiendo que durante ese camino han pasado muchas cosas. Sí, exacto, ¿no? Yo creo que en este caso mi carrera deportiva o mi carrera en estos partidos de Europa no es diferente a una realidad, ¿no? Que la realidad al final es que hay momentos de todo. Yo creo que para todos y en todas las situaciones, ¿no? Hay momentos de todos los colores. Creo que la reflexión que hago es que todos estos años, todas estas vivencias que para mí han sido en el baloncesto, al final me han llevado a crecer, me han llevado a conocerme, me han llevado a aprender, a desaprender, para volver a aprender, pero ves que hay momentos de todos los colores que al final creo que son retos, ¿no? Que te pone el deporte y la vida para seguir creciendo y en muchas situaciones creo que sí, ¿no? Que he superado en momentos a mi cuerpo, en otros momentos a mi mente, que no sé cuál es más difícil. Y por eso al final va más allá de las cifras, ¿no? Al final va de todos los momentos vividos, ves también que el camino no lo haces sola, que sería, te diría que casi imposible, ¿no? Que hay mucha ayuda, mucho acompañamiento y bueno, y después las satisfacciones también tienen más sentido porque las compartes con las personas que están en el día a día y ven que no es solo ese final o ese momento de satisfacción, sino que hay todo un proceso, hay persistencia, hay paciencia, hay trabajo y ilusión también. Sí, no, desde luego el camino siempre es con compañía y desde luego pues uno solo no lo puede conseguir, pero
en ese camino que vamos a hablar ahora del equipo actual en el que estás, que es el Valencia Basket, pues la cosa va bastante bien. Pero antes de hablar del Valencia Basket, quería preguntarte por actualmente cómo te sientes tú, Alba, cómo estás físicamente, mentalmente, que importante, interesante lo que has dicho de no sé qué es más difícil, ¿no? Si aguantar el cuerpo, pero es que aguantar la mente muchas veces en el momento en el que te flaquea la cabeza, eso también hay que trabajarlo mucho. ¿Tú cómo estás actualmente? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves? Sí, ahora mismo en estos momentos la verdad que estoy contenta y ilusionada en el día a día, ¿no? Para cada entrenamiento, cada partido y viendo un poquito más allá por los retos que tenemos por delante, ¿no? Que al final son retos diarios, pero también son retos que queremos conseguir esta temporada. Esta temporada es verdad que físicamente me estoy encontrando bien y lo agradeces, ¿no? Como jugadora, cuando estás bien físicamente, siempre claro, lo agradeces y no te quieres olvidar porque es una parte clave, ¿no? en esta carrera y mentalmente también, o sea, trabajándolo mucho, ¿no? Porque al final la parte mental no es que lo trabajes un día y ya está, sino que es un proceso constante que lo tienes que ir trabajando diariamente y ves que es un proceso infinito, ¿no? Pero la verdad que con mucha ilusión, con ganas de seguir trabajando, de seguir sumando al equipo. Y bueno, y ahora mismo es verdad, ¿no? Que mis objetivos son los objetivos del equipo. Lo que intentas es sumar en cada momento. Unos días es de una manera, otros de otra, pero sumar y seguir caminando hacia donde queremos llegar, sin olvidarnos, ¿no? de que al final también hay que vivir cada día y también disfrutar de este proceso. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena, lo primero de todo. Has hablado de sumar al equipo, ¿no? Y del equipo, y te quiero preguntar un poco en general por la situación en la que está ahora mismo el equipo. Aquí lo hemos bautizado como el rodillo básquet, porque la verdad es que no tenéis ahora mismo un rival que os pueda frenar, o al menos la sensación que dais es de bastante superioridad. De hecho, venís de esa victoria importante contra Ardoy y tenéis una semana también con 2 partidos que os pueden permitir poneros arriba, ¿no? Contra rivales que han sido rivales muy duros en las últimas temporadas, como es Perfumerías, que tú conoces bien, también Zaragoza. ¿Cómo estáis preparando el equipo de cara a esta semana con esa importancia sobre todo del calendario y de poder ponerse arriba en la liga? Sí, sabemos que esta semana es una semana clave, ¿no? No queremos caer en el error, ¿no? De pensar en todas las victorias que hemos conseguido, en todos los resultados, sino, como decía antes, ¿no? Una vez más hay que estar en cada momento, ¿no? En cada día. Estamos contentas por cómo ha empezado la temporada, tanto en Liga como en Euroliga, y lo valoramos, por supuesto, porque cuesta mucho, ¿no? El conseguir cada victoria, el tener esta constancia, y creo que hay que ser muy conscientes y por supuesto que lo valoramos, porque a veces cuando empiezas a ganar, no haces esa pausa para valorar lo que haces, porque parece que es lo normal, ¿no? Y no es así. Y sí que es verdad que somos muy conscientes de que viene una semana muy dura contra 2 rivales que están también luchando por estar arriba, que están jugando bien, como son el Perfumerías Avenida y el Casademont. Y nosotros nos preparamos de la misma manera, ¿no? Que nos hemos preparado hasta ahora, preparando cada partido, preparando las variaciones, ¿no? en cada rival, pero siempre en mente de dar nuestra mejor versión en cada momento y como jugadoras sumar para conseguir esa victoria. Te hago 2 más, Alba. Uno es precisamente, lo acabas de comentar, ¿no? Es el mantener esa ambición competitiva cuando ya parece que es normal ganarlo todo. De hecho, la temporada pasada fue arrolladora. Se os quedó ahí pendiente esa espinita de la Euroliga. Pero quería preguntarte por cómo se mantiene esa ambición competitiva, porque a veces los equipos, como es normal ganar, pues a veces se pueden caer un poco. Eso no es fácil tampoco mantenerlo. Y sí, el objetivo es esa Euroliga, claro.
Yo creo que la ilusión y la ambición se mantiene cuando la renuevas, cuando te ilusionas de nuevo, cuando no piensas mucho en el pasado ni en el futuro, sino que intentas estar presente y ves que esto es lo que tienes ahora, ¿no? Y que es lo más importante, y creo que ahí encuentras el sentido, la ilusión, la ambición para hacerlo una vez más, ¿no? Si miras hacia atrás y lo he hecho, bueno, a lo mejor te puede frenar, ¿no? Yo creo que es el reto, ¿no? De estar presente tanto en el baloncesto, en el deporte y en todo, ¿no? Y los objetivos de este año, ambiciosos, por supuesto que queremos estar arriba de todo. Uh-huh. Ahora también somos muy conscientes en Liga Española, porque lo hemos conseguido, somos conscientes de lo difícil que es y de que la liga es muy competitiva y que por supuesto que nadie te lo pone fácil, y hay rivales que están haciendo una muy buena temporada. Hablábamos de Perfumerías, de Zaragoza, pero si no olvidan es de Girona, que también está imbatido. Quiero decir que tenemos los rivales, ¿no? Dando para luchar por ese título, y por supuesto que es un objetivo tanto la Liga como la Copa, y lo tenemos de sueño, pero sabiendo que tenemos que mostrar nuestra mejor versión para poder conseguirlo, ¿no? Y en Euroliga creo que hemos empezado muy bien. Por supuesto que tenemos el objetivo de estar en esa final a 6 y bueno, y eso es en lo que ahora estamos centradas, ¿no? Si llegásemos a esa situación, veremos dónde nos pone la competición y ya podríamos hablar de otras cosas, pero creo que el primer objetivo ahora que tiene el equipo es esos partidos de grupo que nos quedan y esa Final Six. Pues eso, paso a paso. Pues nada, Alba, ojalá esta temporada, que seguro que sí, huele a que sí, suban muchos más trofeos ahí al cielo de la Fonteta. Pues nada, estaremos siguiendo ahí ese Rodillo Valencia Basket, que va ahora mismo como una pisonadora y tiene pinta de que con esa concentración va a llegar lejos también esta temporada. Muchísimas gracias por esta entrevista, Alba, un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Chao. Más noticias sobre baloncesto. El Pique en Claret en la Liga Femenina 2 cayó en la jornada 9 frente al equipo extremeño. 68-51 marcador final a favor del Miralvalle. Las valencianas entraron muy tarde al partido. En el segundo cuarto ya había una ventaja de 40-13 y la remontada, la verdad, que se les hizo literalmente imposible, a pesar de que se esforzaron por conseguirla. Suman su segunda derrota de la temporada. Recordamos que han jugado 2 partidos menos, la jornada 6 por motivos de la Dana, la jornada 6 donde se enfrentaban al Básquet Almeda en casa, y la jornada 8 para Pique en Claret, que se pospuso el día 4 de enero frente al Viladecans. Así que esa es la situación actual. En tabla, Salva. Sí, pues van las quintas con 2 partidos menos, como estabas comentando, pero bueno, es una zona en la que si recuperan esos 2 partidos se pueden meter arriba, y el próximo partido será la 10ª jornada, el 14 de diciembre, frente al Segle 21. Seguimos con fútbol. En la Liga F hay parón por selecciones. Tenemos ahí al Levante femenino y al Valencia, que tienen jugadoras en sus selecciones. Vamos a comentarlo todo, Salva. Sí, pues mira, el Valencia y el Levante, como dices, que no han tenido jornada este fin de semana, pero sí que hay futbolistas del equipo que han estado con sus selecciones. En el caso del Valencia, Antonia Canales con Chile, los 90 minutos ante Uruguay, Anane Ait con Marruecos, también Yasmine Mrabet con Marruecos, las 2 90 minutos, y Ainhoa Alguacil con España sub-23 ante Alemania. El siguiente partido del Valencia, ya con nuevo entrenador, por cierto, Cristian Toro, el argentino, vuelve a casa. Vamos a ver. Bueno, pues ese estreno de Cristian Toro será el domingo a las 6 ante el Español fuera de casa. Como decimos, ese estreno de Cristian Toro en el banquillo del Valencia. En cuanto al Levante, internacionales, Daniel Arqués con España sub-19, marcó gol ante Irlanda del Norte. Erika González con España sub-23, jugó 45 minutos ante Alemania. Y Lamari jugó 90 minutos con Marruecos ante Botsuana. El siguiente partido de
las levantinistas será tras el parón, como decimos, el Madrid Club de Fútbol el domingo a las 4 de la tarde en Madrid. En Primera Federación del Fútbol Femenino, el Villarreal pues cayó frente a la Osasuna en una derrota complicadilla, 1-3. Sí, la mala noticia, y si quieres empezamos por ahí, Esther, es la lesión de Paula Guerrero. Mucho ánimo, tiene Paula. afectada la plástica del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Se le va a realizar una artroscopia esta semana, así que, como tú dices, le mandamos muchísimo ánimo a la futbolista del Villarreal. Un Villarreal que sí que jugó partido, el submarino amarillo ante Osasuna, pero con malas noticias para las groguetes, porque era un partido importante para poner tierra de por medio con el conjunto navarro, que se acercaba como inmediato perseguidor en la tabla, y la derrota en casa 1-3 pues ha dolido mucho, ¿no? Irene Migueles ponía por delante a las locales, pero las rojillas se revolvieron bien, empataron antes del descanso, y ya en la segunda parte, nada más empezar el partido, pues llegó el 1-2 y a los 10 minutos el 1-3, que ya era pues una losa muy difícil de levantar. Son cuartas con 17 puntos a 10 del líder, que será el Alavés, y el siguiente será el sábado a las 4 de la tarde ante el Dux en Logroño. Y en segundo ref, en el grupo 2, está el equipo de Javi Aguado, el Elche Club de Fútbol Femenino, que hizo los deberes en la jornada 13, Salva. Sí, bueno, nos tiene acostumbrado, ¿no?, a ver cómo hace de bien los deberes el Elche femenino. Como decimos, ese partidazo en todo lo alto que se tenía que vivir, y ha sido un golpe encima de la mesa de las chicas de la Javineta. Victoria 1-2 en Tenerife ante el Real Unión, y se colocan segundas en la tabla, a un punto del líder, que es el Club Deportivo Tenerife. Y bueno, pues se adelantaban muy pronto, gracias al gol de Gema en el minuto 9, tras un gran remate de cabeza, pero la cosa pues no terminaba ahí. Lo seguía intentando el conjunto ilicitano, que en el 35, y después de un lanzamiento de falta, ponía el 0-2 con un chicharro de Amaya, y ya en la segunda parte pues se trató de contemporizar y mantener esa ventaja, pero con el susto en el cuerpo, después del gol prácticamente al empezar la segunda parte, minuto 5 de la segunda, del Real Unión Tenerife, que puso el 1-2, y bueno, pudieron aguantar ese resultado. Como digo, aún así supieron mantener la ventaja y sumar los 3 puntos. Son segundas con 29, y el siguiente partido será ante el Pozuelo de Alarcón, que son las 12ª en la tabla. En voleibol, en esa Superliga F2, tenemos al grupo Renova Club de Voley San Juan de Alicante, que cayó en la jornada 9 por 3-0 contra el Hidramar Gran Canaria en Las Palmas. Así que las de Belén Albertos van las novenas. Próximo partido. Esta semana tienen doble jornada, así que tienen una semana bastante complicada. Una es el partido que aplazaron frente al Mesur Finestrat. Ese será el día 6 de diciembre a las 12 del mediodía. Y tenemos Derbi Teica también. Jugarán en casa a la jornada 10 frente al Club de Voley Benidorm el 8 de diciembre a las 12. Así que esos son los partidos. Por su parte, el Servigroup Club de Voley Benidorm ganó en la jornada 9 contra el ahora Voley Xàtiva. Eran las colistas, partido que se disputó en casa 3-2. Ese fue el marcador final. Ahora mismo van las quintas en tabla, y como hemos dicho, el próximo encuentro es la jornada 9, que será ese Derbi Teica que acabamos de comentar frente al Renovac el 8 de diciembre, recordamos, a las 12 en casa de las sanjuaneras. Okay. Yeah. Are we about to get it just a little hot and sweaty in this? Seguimos con las noticias de balonmano. En Liga Guerreras Iberdrola ahora mismo hay parón en la liga, la máxima competición, por la disputa del Campeonato de Europa y clasificatorio de selecciones. Pero vamos a hacer un recordatorio de la situación actual de los equipos. Por su parte, el Elda Prestigio, con 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas en lo que va de campeonato, se sitúan las 11avas con 2 partidos menos. El próximo partido será la jornada 7, que se aplazó por la Dana, donde se enfrentaban al Elda Prestigio contra Caja Aula Valladolid. También tiene fecha, ese partido será el 18 de diciembre a las 6:30, partido que jugarán en casa. Y la jornada 9, que también se aplazó por el paso de la Dana en Málaga, se jugará el 4 de enero a las 7 en casa frente al Costa del Sol Málaga.
estos días o este tiempo que están así, bueno, pues esperando que acabe esa gran competición, ese europeo, están pues jugando algunos amistosos. Vamos a escuchar a Vanessa Amorós porque hubo un partido frente al Morvedre con una victoria amarga. Le mandamos un abrazo muy fuerte a Graci Duque porque se lesionó de la rodilla. Vamos a escuchar a la entrenadora. Hemos tenido el primer partido de amistoso de esta pequeña vuelta a la pretemporada, donde las chicas están trabajando muy bien. Esta semana está siendo durilla porque hay mucha carga física y la verdad es que no tengo ninguna pega con el partido que han hecho. Se han entregado, se han soltado, se han vaciado y la verdad es que han estado a un nivel muy alto, han ajustado muy bien a nivel defensivo ciertos aspectos que nos estaba costando. Y a nivel de ataque, salvo pequeños detalles que tal vez que esos lanzamientos tenemos que ser más responsables y conseguir un lanzamiento dentro de la portería, salvo esos pequeños detalles han estado muy bien. Hemos trabajado con el objetivo de aprovechar este partido amistoso y bueno, la verdad que por ese lado muy contenta por el trabajo que llevan y finalizar de esta forma esta semana. Sí que es verdad que nos vamos bastante tocadas, sobre todo porque una compañera, Graci, ha tenido una acción ella sola bastante desagradable en estas lesiones pasan por desgracia en el balonmano y nos ha tocado a nosotros y la verdad es que es bastante duro. Simplemente pues darle todo nuestro ánimo, va a tener al equipo dándole todo el ánimo posible, apoyándola y le deseo a Graci que siga siendo como es, que se va a recuperar y va a volver con mucha más fuerza. El Látigo Balonmano Elche en la Liga Guerreras Iberdrola. El próximo partido será la jornada 10 contra el Motimarque Gijón el fin de semana del 21 de diciembre. Tras 3 victorias, 2 empates y 4 derrotas, el equipo de Joaquín Rocamora se sitúa al 10º en la tabla clasificatoria. Y el Látigo Balonmano Elche, recordemos que tiene varias jugadoras con la selección de España: Paola Bernabé, Nicole Morales y Paula Agulló. Así que, bueno, pues esa es la situación actual del Látigo Balonmano Elche. Y por su parte, el balonmano Morvedre, el próximo partido es la jornada 10 contra el Caja Rural Aula Valladolid el fin de semana del 21 de diciembre. Con 3 victorias, 1 empate y 4 derrotas se sitúan las 12avas. Recordamos que el partido de la jornada 7 se suspendió por todo lo ocasionado por la Dana frente al Granollers. Tienen jugados un partido menos, así que, bueno, pendientes de este encuentro. Bueno, pendientes no, tenemos horarios. Es el 15 de enero a las 8:30. En División de Honor Oro, el handball Mislata cayó en la jornada 7. Aquí sí que hubo partidos, sí que hubo jornada frente al Zonzamas Plus Car Lanzarote, 25-31. El grupo Usambol Mislata no pudo con el líder, el Zonzamas Plus Car Lanzarote, en su visita a la Canaleta, en un partido igualado por donde las canarias fueron poco a poco marcando territorio, gestionando con inteligencia sus ventajas en el marcador. Ahora mismo, Salva, en esa tabla... Pues decimosegundas en la tabla y ya mirando pues el próximo partido, que será contra el Lanzarote Puerto del Carmen el próximo 7 de diciembre a las 12 del mediodía. Y acabamos con División Honor Plata. Ahí tenemos a Levante Marni en el grupo C, que cayó frente al Palau Tordera en la jornada 11, 26-22, con 3 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Se sitúan séptimas en tablas con 2 partidos menos. Sí, bueno, ese próximo partido será contra el Amol Joan Despí el próximo 7 de diciembre a las 6:10 de la tarde. Y bueno, pues ese partido de la jornada 7, que ya sabes que se aplazó, jugaban contra el Juventud Mataró y ya tiene fecha, va a ser el 6 de diciembre a las 12 del mediodía. La 10ª jornada también la conocemos, será el 12 de enero, ya en 2025, a las 12:30 del mediodía, frente a el Fundació Handball Sant Vicenç.
Nos vamos al hockey y como siempre está con nosotros Matías Sartori, responsable de comunicación y prensa de la Federación de Hockey en la Comunidad Valenciana. Matías, tenemos todas las esperanzas puestas en este Valencia Club de Hockey Femenino que parece que va muy bien, hay buenas sensaciones, ¿eh? ¿Qué tal, Esther? ¿Qué tal a todos? Este fin de semana hemos tenido doble jornada para el Valencia Club de Hockey en la División de Honor B femenina. El sábado tenía el partido correspondiente a la jornada 13, mientras que el domingo tenía que disputar esa jornada aplazada por esa semana donde se suspendieron los partidos por los efectos de la Dana. Hablamos de un Valencia Club de Hockey que venía en una dinámica negativa después del gran arranque liguero y que este fin de semana ha dado un golpe sobre la mesa para reafirmar sus opciones para poder estar en esa fase final por el ascenso. El Valencia el sábado en Bétero ganaba un partido contundente 6-0 contra el Línea 22 en un duelo donde el Valencia tenía que ganar esa primera victoria para seguir con opciones. Martina Santos, Julieta Santos, su hermana, con un doblete, y también Valentina Fiege, Laura Bulnes y Lucía Rodríguez marcaron las 6 anotaciones que ha tenido el Valencia, que sumó 3 puntos de oro. El domingo también tenía una nueva final por delante contra el Pozuelo, también en casa, un partido donde se saldó por la mínima gracias a ese tanto de una de las gemelas. Justamente marcaba el 1-0 Julieta Santos, que le daba ese gol y esos otros 3 puntos de oro para redondear 6 puntos en un fin de semana y recuperar la cuarta plaza. Recordemos que los primeros 4 clasificados logran la permanencia y acceden a la fase final para luchar por el ascenso. Y atención, porque el Valencia tiene ahora en sus manos la posibilidad de meterse y conseguir ese objetivo. Lo tendrá que hacer en la última jornada, la número 14 de la División de Honor B femenino, cuando se enfrente al Xaloc. El Valencia tiene 24 puntos, el Xaloc tiene 25 y el Castelldefels, que está segundo, tiene también 25 puntos. Por lo tanto, el Valencia está obligado a ganar, firmar su tercera victoria consecutiva en un derbi valenciano que pueden definir muchísimas cosas ante un rival que conoce muchísimo y que va a intentar buscar esos 3 puntos. Recordemos, la fecha no será este fin de semana, será el 14 de diciembre a las 17 horas, cuando Bétero despida la fase inicial de la División de Honor B con un derbi valenciano que puede decidir muchas cosas. El Club Deportivo Waterpolo Turia Femenino, que está disputando esa primera división nacional, jugaba la jornada 7 este fin de semana sobre el partido que se disputó en casa frente al Vallirana. El equipo catalán el sábado en la piscina municipal de Nazaret, pues era un partido donde debían sacar los 3 puntos, ya que son rivales con objetivos similares, pero pues cayeron en la tanda de penaltis por 9-0. Hubo un despiste al principio, así que entraron regular al partido. Hubo pues ese resbalón al principio del partido, que terminó con un resultado frenético, 8-8, ese empate, resultado que dio paso a la tanda de penaltis, pero solo marcaron uno de los 4 posibles, así que podemos decir que se encuentran en una mala dinámica. Ahora van las octavas, son colistas con 4 puntos. A partir del próximo partido arrancan la segunda vuelta, así que se tienen que poner las pilas sí o sí. Recordamos que la jornada 4 frente a Leioa fue aplazada, está por determinar la fecha, y esta semana no hay partido. A la otra ya sí se van a poner de nuevo ahí el bañador, se van a tirar a la piscina y van a jugar contra Molina del Rey, equipo catalán también, el 14 de diciembre. En rugby, en División de Honor B femenina, Rugby Turia Les Abelles, que no ha habido jornada este fin de semana, pero hacemos un recordatorio, Salva. Sí, bueno, van las primeras, son las líderes, así que, oye, si se acabara la liga ya, casi que bien, ¿no? Hombre, ganarían objetivo cumplido. Eso es, sería el objetivo, que es el que se marcaron, y bueno, pues oye, lo positivo es que una semana más van líderes. Así es, la jornada 4 será en diciembre contra el Eibar el fin de semana del 15.
Pues hasta aquí el 11º episodio del podcast de Teica. Volveremos con toda la actualidad de los 17 equipos que forman parte de la campaña Juegan Ellas, Ganamos Todos de Teica la próxima semana más. Muchas gracias, Alba, por este ratito. A ti, Esther, y hasta la próxima semana en la que contaremos más cosas porque también vuelven competiciones, así que irá cargado de información el podcast de la semana que viene. Tal cual. A vosotras, a vosotros, gracias por estar ahí. Os emplazamos a la próxima cita, la próxima semana, mucho más con todo el deporte femenino valenciano, la élite. Hasta luego. Teica, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas, Ganamos todos. ganamos todos.